buenas mis hermanos, mis hermanas, mis amados en el Señor. Bienvenidos a una oportunidad más de acercarnos a la palabra del Señor, de adentrarnos en el mensaje que el Señor quiere comunicarnos a todos nosotros, y en este tiempo que podemos reservar para Él, recargar baterías del alimento que nos da la palabra del Señor. Así de que bienvenidos en esta noche a un estudio más del libro de Oseas, y al mismo tiempo tener la oportunidad de alabar al Señor a través de algunos cánticos, de poder interceder los unos por los otros, ustedes allá en su casa, donde quiera que esté, poder recordar a las necesidades de otros, y nosotros desde acá también estar intercediendo por sus necesidades. Espero que el Señor les esté bendiciendo en cualquiera que sea la circunstancia que usted está atravesando, de bonanza o de prueba, de tiempo agradable o tiempo difícil. De todas maneras, recordemos la consolación que nos da la palabra del Señor cuando nos dice que a los que a Dios ama, todas las cosas les ayuda para bien. Y yo creo que tenemos que mantener esa consigna en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestra experiencia cotidiana, porque siempre estamos encontrando cosas que nos hacen flaquear o nos hacen desanimar, porque pueden ser adversas, pueden ser negativas y que nos afectan en un momento dado, pero cuando nosotros tenemos en la mente del Señor, como decía Pablo, tener la mente del Señor, entonces podemos recordar esas cosas. Que cuando amamos al Señor y cuando sentimos que el Señor nos ama, todas las cosas ayudan para bien. Esas que nos parecen tan malas en un momento dado, tan afectándonos tan fuerte, como también aquellas cosas que nos parecen bien agradables. Todo redunda en bendición delante del Señor. Así de que les doy la bienvenida en esta noche y deseo de todo corazón que el Señor les esté bendiciendo, que haya paz en su corazón, que haya deseo de seguir adelante y entusiasmo para cada día de la vida. Entonces, vamos a pedir la dirección del Señor en esta noche, y con ello también recordamos a aquellos que están en necesidad, que están en enfermedad, que están pasando tiempos difíciles, que se sienten estresados por cualquier circunstancia de la vida, para que el Señor traiga esa paz al corazón, a la mente de cada uno de ustedes, porque esa es la vida que nos llamó el Señor, a vivir las riquezas del reino aquí en la tierra, a disfrutar la paz que solamente el Señor nos puede dar, la paz que es independiente de toda circunstancia, no depende de las circunstancias, pero depende de nuestra fe en el Señor. Y en esta noche les invito para que en estos momentos descarguemos todo peso en el Señor, sentamos el alivio que nos da su Espíritu y nos preparemos para presentar adoración al Señor. Así de que oremos. Señor, de toda gloria te damos gracias por esta oportunidad de vida nueva que nos das. Gracias por la oportunidad de podernos comunicar a través de estos medios. Y Señor, porque tengo la seguridad de que tú estás bendiciendo a tu pueblo donde quiera que esté. Yo te ruego por cada familia, cada hermano, cada hermana, allí en su casa, en su familia o en su lugar de trabajo, para que, Señor, tú traigas bendición a esas vidas. Tú traigas consuelo cuando se necesita, tú traigas sanidad, oh Dios, cuando hay carencia de salud. Tú hagas la provisión, Señor, tanto material como espiritual y anímica en la vida de cada uno, y que sintamos tu presencia y tu manifestación en cada circunstancia de nuestra vida. Señor, recordamos a aquellos que están enfermos, recordamos siempre a Flor Leiva, a la familia. Recordamos a Eunice, cualquier otro Señor que esté enfermo y que esté padeciendo en estos momentos de quebrantos de salud, intercedemos por ellos. Por los que están faltos de trabajo, provéele, Señor. Por aquellos que están padeciendo dificultades físicas, materiales, tú haga la provisión
que traigas paz a los hogares, que Señor, a pesar del tiempo que vivimos, tú mantengas viva la esperanza en un futuro y en lo que podemos hacer. Sea esta la oportunidad, Señor, también para interceder y rogar por los que están en eminencia, por los gobernantes, especialmente por este tiempo que viene, Señor, de elecciones, para que tú te manifiestes en poder y traigas bendición a esta tierra. Y, Señor, tú permitas que este pueblo, Señor, elija a quien ha de gobernar, Señor, por los próximos 4 años en la dirección tuya. Que tu bendición, Señor, nos alcance y nos inunde, Señor, y nos traiga conocimiento, especialmente en esta noche, que tu Espíritu nos inspire a través de tu palabra y que nos motive a actuar de acuerdo a tu santísima voluntad. Te lo rogamos en el bendito nombre de tu Hijo Jesucristo, ahora y siempre. Amén. Vamos a tener algunas alabanzas y estamos transmitiendo esta noche desde casa, así de que ahí disculpan los pregrabados, ¿ok? Pero nos gozamos en estos coros siempre y gracias siempre a la hermana Olguita que nos ayuda. Vamos a oírlos. Vamos a cantar el coro número 17. Bendeciré a Jehová en todo tiempo. Bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza en mi boca estará. En Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrará. Engrandeced a Jehová conmigo, exaltemos aún a su nombre. Busqué a Jehová y él me oyó, y de todos mis temores me libró. Bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza en mi boca estará. En Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo, exaltemos aún a su nombre. Busqué a Jehová y él me oyó, y de todos mis temores me libró. Amén. Vamos a cantar el número 18, bendito sea Jehová la roca. Bendito sea Jehová la roca por toda la eternidad, mi escondedero y mi refugio eres tú, bendito Salvador. En tu palabra yo esperaré, mi confianza en ti pondré. Oh gloria, oh aleluya, amén, 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 amén. Bendito sea Jehová la roca por toda la eternidad, mi escondedero y mi refugio eres tú, bendito Salvador. En tu palabra yo esperaré, y mi confianza en ti pondré. Oh gloria, oh aleluya, amén, 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 amén. Vamos a cantar el número 27, mirad, bendecida a Jehová. Mirad, bendecid a Jehová, vosotros los
Gracias al Señor que podemos cantarle y alabar su nombre y gozarnos en esas alabanzas, que podemos exaltar el nombre de nuestro Señor. Vamos a ocuparnos entonces en esta noche del estudio del capítulo 8 de Oseas. Entonces, por favor, aliste su Biblia, téngala allí. Vamos a leer de la nueva versión internacional. Y como siempre hacemos referencia a textos de la versión Reina Valera. Entonces dice así el capítulo 8: da el toque de trompeta, un águila se cierne sobre la casa del Señor, han quebrantado mi pacto y se han rebelado contra mi ley. Y ahora vienen a suplicarme: Dios de Israel, te conocemos. Pero Israel ha rechazado el bien, así que un enemigo lo perseguirá. Establecen reyes que yo no apruebo y escogen autoridades que no conozco. Con su plata y con su oro se hacen imágenes para su propia destrucción. Samaria, arroja el becerro que tienes por ídolo. Contra ustedes se ha encendido mi ira. ¿Hasta cuándo estarán sin purificarse? Oye, Israel, ese becerro no es Dios, es obra de un escultor. Ese becerro de Samaria será hecho pedazos. Sembraron vientos y cosecharán tempestades. El tallo no tiene espiga y no producirá harina. Y si acaso llegara a producirla, se la tragarían los extranjeros. Pues a Israel se le ha tragado y hoy es de poca estima entre las naciones. Los israelitas subieron a Siria, se apartaron como terco asno salvaje, y Efraín se ha comprado amantes. Pero aunque se los compre entre las naciones, de allí volveré a reunirlos y comenzarán a retorcerse bajo la opresión de un rey poderoso. Efraín edificó muchos altares para expiar sus pecados, pero se han convertido en altares para pecar. Yo podría escribirles mi ley muchas veces, pero ellos la verían como algo extraño. Me han ofrecido sacrificios y ofrendas y se han comido la carne, pero eso a mí no me agrada. Voy ahora a tomar en cuenta sus perversidades y castigaré sus pecados y tendré que regresar a Egipto. O mejor, y tendrán que regresar a Egipto. Israel se olvidó de su hacedor y se edificó palacios. Judá multiplicó las ciudades amuralladas, pero yo lanzaré sobre sus ciudades y fortalezas un fuego que los consuma. Señor, añada bendición a la lectura de su santa palabra. Vamos a pedir la dirección del Señor. Señor, te damos gracias nuevamente en tu presencia, Señor, para rogarte tu dirección y la unción de tu Espíritu. No solamente, Señor, para la exposición de la palabra, pero especialmente para que podamos oírla, entenderla y ponerla en práctica. Bendice, Señor, a tu pueblo donde quiera que esté, y que sus oídos y su mente sean abiertas para escuchar tu mensaje. Y, Señor, especialmente que estén dispuestos a reflexionar y a recapacitar en su situación personal y ver de qué manera pueden aplicar esta enseñanza. Esperamos tu manifestación en medio nuestro. En Cristo Jesús. Amén. En la nueva versión internacional, el título que le dan a todo el pasaje, y recuerden, los títulos que aparecen en la Biblia de ciertos pasajes han sido agregados después, y es más bien una interpretación, no es que están allí en el texto original, sino de que fue agregado después en la nueva versión internacional. Llaman a todo este capítulo siembra vientos y cosecharán tempestades. Y me llama la atención porque no hace mucho tiempo prediqué un sermón exactamente con ese mismo título, aunque no era exactamente sobre Oseas, pero es muy diciente. Más adelante se va a ver el capítulo y vamos a hablar de eso.
En la Reina Valera el título que le dan es Reprensión de la idolatría de Israel. Y obviamente todo esto se combina y todo nos trae una enseñanza particular que es importante que tengamos en cuenta. Para empezar, el versículo 1 habla de un águila que se cierne sobre la casa del Señor. ¿Qué significa eso? Sí. Un águila se cierna sobre la casa del Señor y nos hace pensar en la imagen, no necesariamente de un águila, pero de un buitre. En diferentes partes de Latinoamérica lo llaman de diferente manera, gallinazos en Colombia, o no recuerdo ahora bien cómo es en México, pero esta ave de rapiña que está merodeando sobre un ser vivo que está moribundo en el suelo. ¿Sí? Ustedes pueden tener esa imagen en la cabeza, está rodeando al moribundo que está allí en mitad del desierto. Y esta es la imagen que el profeta nos da de lo que está pasando con el pueblo de Israel y todo el mal que le avecina. ¿Sí? No está muerto, pero el buitre está allí dando vueltas para consumirlo apenas muera, porque si está vivo, el animal o el ser vivo que está allí en el suelo, el buitre no lo ataca. El buitre come carroña y material muerto. Pero esa es la imagen y nos puede dar la visión de que el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, el profeta y Dios mismo a través del profeta lo está viendo como un ente moribundo, como algo que se está muriendo y que aparentemente va a desaparecer justamente porque han quebrantado el pacto que tenían con Dios. Un pacto que solamente traía bondades para el pueblo de Israel, pero que el pueblo de Israel, no solamente ahora, sino en muchos ejemplos que vemos en la Escritura, han rechazado ese pacto, ese acercamiento que Dios quiere con el pueblo. Y obviamente esto tiene aplicación personal para todos aquellos individuos que han conocido del Señor, pero se apartan del Señor y quieren vivir a su manera. Quieren vivir bajo sus propios principios y bajo sus propios impulsos, que fue lo que hizo el pueblo de Israel a través de los años. Y eventualmente van a aparecer como moribundos. Y el enemigo de las almas aparece como un buitre alrededor allí, listo para devorarlo. Porque es claro lo que dice la palabra del Señor: la paga del pecado es muerte. No nos olvidemos de eso. Muerte física y muerte espiritual. La imagen del buitre alrededor de este ser moribundo es la imagen del juicio venidero de Dios. ¿Sí? En el caso particular de Israel y en el caso particular de la historia que estamos viviendo, es la invasión que va a sufrir el pueblo de Israel del pueblo asirio. Que se dio más adelante, en el año 722, creo que es, ¿sí? En el año 722 vivió esa experiencia de desolación el pueblo de Israel. Entonces, ese es el significado de ese águila que se cierne sobre la casa del Señor. Y es ese Israel moribundo que ha quebrantado el pacto del Señor y que se ha rebelado contra la ley del Señor. Y en el capítulo 8 vemos la descripción que el profeta, como vocero del Señor, describe de lo que ha hecho el pueblo de Israel. Y una de las cosas que podemos ver en toda esta historia, aparte del hecho claro de que el pueblo de Israel ha rechazado el pacto de Dios, ha rechazado lo que es bueno, y que va a sufrir las consecuencias, especialmente en manos de los enemigos que le rodean. Parte de eso es lo que dice el versículo 4.
y yo creo que tiene mucha trascendencia actual. El versículo 4 habla de que establecen reyes que yo no apruebo y escogen autoridades que no conozco. Es interesante en este segmento de la historia de Israel, como habíamos mencionado en el capítulo anterior, es una época de 25 años en la que hay 6 reyes diferentes. Reyes que muchas veces uno mata al otro para apoderarse del trono. Obviamente eso no significa de que estos reyes tienen la aprobación de Dios. Y el pueblo es el que ha escogido esos reyes. Y en alguna parte de la Escritura nos dice que toda autoridad es establecida por Dios. Y es importante hacer una distinción entre esa autoridad que es establecida por Dios, es decir, el puesto, que el de la persona. ¿Sí? El reinado lo estableció Dios por petición del pueblo de Israel desde Saúl. Y ese puesto de rey era de respetar, era la autoridad. Pero muchas veces la persona que estaba en ese puesto no hacía lo que se esperaba que hiciera. Y lo vemos desde Saúl. Saúl llegó un momento en que perdió la gracia delante de Dios. Y eso nos recuerda que podemos vivir la misma situación. Hay presidentes, hay primeros ministros, hay alcaldes, hay gobernadores en el sistema actual que vivimos. Y esos puestos de gobierno y de eminencia es algo que podemos decir que están dentro del margen de la ley de Dios. Pero muchas veces quien ocupa ese cargo no está en el margen de la ley de Dios. Y aquí lo está diciendo. El pueblo de Israel estableció reyes que no eran aprobados por Dios. Escogieron autoridades que no conozco. ¿Sí? Para empezar, entonces empieza con quien los va a gobernar, con quienes son los líderes de ellos. Y obviamente esos líderes dejan mucho que desear en términos de la función que debían tener, porque todo el que está en autoridad, en el puesto que sea, es no para el bien propio, pero para el bien del pueblo y de la comunidad. Desafortunadamente, aquí en esta experiencia del pueblo de Israel, vemos lo que sucede en muchos lugares del mundo, que quienes se ponen en esos puestos de poder tratan de beneficiarse es ellos mismos y el grupo de gente que los rodea, pero dejan de preocuparse por el resto de la gente, por el común de la comunidad, ¿sí? Se suponía que ellos debían elegir líderes que obedecieran la ley de Dios, que destruyeran ídolos, que cuidaran a los pobres, que proporcionaran justicia a la luz de Dios y que esos líderes buscaran de Dios. Pero para empezar, estos líderes no estaban haciendo eso. Al contrario, ¿sí? Al contrario de todo eso, estaban poniendo más ídolos, no obedecían la ley de Dios, no tenían cuidado de los pobres, no ejercían justicia balanceada y en definitiva no buscaban de Dios. Esos son los líderes. Si los líderes no estaban haciendo eso, pues no podemos esperar mucho menos o mucho más del pueblo, ¿sí? Al contrario, los asesinatos, la violencia en que se tomaban el poder muchas veces afectaba a los que le rodeaban y eso estaba totalmente en contra de lo que Dios quería. Yo no apruebo esos reyes, ustedes escogen autoridades que no conozco
y esas autoridades fueron establecidas muchas veces por métodos violentos y muerte muchas veces. Así de que las condiciones empeoraban porque los gobernantes no tenían cuidado de la gente, ¿sí? Y gobernaban más bien a espada y a rigor, imponiendo más impuestos, imponiendo disciplina que solamente convenía a ellos. Ellos mismos se volvían bien paranoicos porque entonces alguien más iba a quitarles el trono. El cuadro nunca fue alentador, especialmente en este tiempo que Oseas está levantando su mensaje y su voz profética. Entonces, empezaba con los líderes que escogían. Esos mismos líderes se encargaban de crear ídolos, y con su plata y con su oro se hacen imágenes para su propia destrucción. Ellos mismos patrocinaron el alejarse de Dios. Y viene entonces la siguiente afirmación en el versículo 7. Sí, en el versículo 7 dice: sembraron vientos y cosecharán tempestades. Y me encanta este dicho, sí, porque eso refleja lo que es en sí la trascendencia de nuestros actos. Lo que yo hago hoy, eso mismo o consecuencia de eso mismo va a ser la causa de el efecto que van a ser cosas buenas o cosas malas, ¿sí? La implicación de cosechar vientos es atraer situaciones negativas, y el resultado de eso es una tremenda tormenta. Si yo tuviera la capacidad de recoger el viento todo en un solo lugar, obviamente va a producir una tempestad tremenda, ¿sí? Va a traer una tempestad tremenda. Y obviamente esta imagen retrata el destino del pueblo de Israel. Si él está haciendo todo esto, no va a venir nada bueno, y como una tempestad va a caer el juicio de Dios sobre el pueblo de Israel. A Samaria le dice en el versículo 5: arroja el becerro que tienes por ídolo. Es decir, en su desvío de Dios han construido otros focos de adoración que están totalmente apartados de la voluntad de Dios. Cuando se separaron los reinos, es decir, cuando estaba el Reino Unido primero, Israel y Judá, Samaria al norte, todo el mundo venía a adorar a Jerusalén. Pero cuando se dividió el reino y había reyes en el norte y reyes en el sur, entonces los del norte crearon lugares o altares que fueran centro de peregrinación del pueblo de Dios. Y aunque la intención supuestamente buena no era lo que Dios estaba buscando. En primera instancia Dios no quería que se separaran como reinos, sí. Pero se separaron como reinos, y los reyes que fueron institucionalizados buscaban sus propios intereses. Entonces, para que la gente del norte no fuera hasta el sur, crearon centros de adoración en el norte y se volvieron más bien un centro de idolatría. Y por eso es que más adelante, y vamos a hablar sobre eso, esos altares que ellos crearon supuestamente para acercarse a Dios, altares para sacrificar por sus pecados, en realidad se volvieron en altares de pecado, porque esos lugares se volvieron lugares de pecado delante de Dios. Entonces Israel sembró viento, y podemos decir el viento es aire, es nada, y la trágica cosecha de tal siembra sería una devastadora tormenta de juicio contra el pecado
de la nación. Entonces, si nos preguntamos qué significa sembrar vientos y cosechar tempestades en esta situación particular, es cómo Israel en sus acciones no estaba haciendo absolutamente nada para agradar a Dios. Y el no agradar a Dios fue llevado por sus propios pecados y concupiscencia y fue azotado por los pueblos vecinos. Y nos trae a colación entonces el hecho de que en el versículo 8 se menciona algo muy importante. Dice, pues a Israel se lo han tragado y hoy es de poca estima entre las naciones. El pueblo de Dios ahora es menospreciado por sus vecinos. El pueblo que tenía el mejor respaldo que cualquier nación puede tener, se olvidó de ese respaldo y antes trataba de congraciarse con sus vecinos y aún pagaban para congraciarse. Por eso dicen en alguna parte allí más adelante, Efraín se ha comprado amantes. Literalmente no es que estaba buscando amantes, pero estaba buscando congraciarse con las naciones vecinas para poder establecer paz y estar bien y acomodarse de manera mejor. Pero ¿qué se ganó con ellos? Que los propios países, reinos alrededor, los despreciaran, ¿sí? Hoy es de poca estima entre las naciones. Y estamos hablando de un Israel que en la época de Salomón fue una nación brillante. Era la más poderosa de esa región. Y su influencia cruzó el Mediterráneo, y llegó hasta Egipto y el norte, Líbano, y los países de alrededor respetaban al pueblo de Israel. Pero ahora, a estas alturas, vemos un Israel que es menospreciado por las naciones y que en un momento dado va a ser atacado por las naciones, especialmente el pueblo de Asiria, ¿sí? Así de que al codiciar los dioses falsos, Israel demostró no ser diferente de las otras naciones paganas, al renunciar a ese llamado como luz de las naciones que era, luz para otras naciones. Entonces Israel se convirtió simplemente en una nación sin dirección, sin identidad, sin misión, ¿sí? Sin dirección, sin identidad y sin misión. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel tenía clara en la perspectiva y en la guía de Dios, le había dado dirección, sabía de que el pueblo de Israel debía guiarse por lo que Dios le daba, por la palabra de Dios. Tenía una identidad específica, era el pueblo escogido de Dios. Y eso no se lo podía quitar nadie. Y su misión era hacer luz a esas naciones alrededor, pero por su idolatría, por olvidarse de Dios y por tratar de satisfacer sus propios deseos e inclinaciones, se convirtió en el menosprecio de esos reinos. Pensemos en la dimensión personal. ¿Qué puede pasar cuando nosotros en nuestra identidad como cristianos, que tenemos una dirección que el Señor nos ha dado, que tenemos una identidad especial que Dios nos ha dado y que tenemos una misión especial que Dios nos ha dado, fallamos a esas cosas? Sí. Cuando perdemos nuestra identidad como cristianos de saber de que yo soy hijo o hija de Dios, que he sido rescatado por la sangre de Cristo, que me llamó a vida nueva y vida en abundancia,
y la cantidad de promesas que Dios ha hecho en la persona de Cristo para nosotros, y rechazamos eso y nos dejamos llevar por nuestras propias inclinaciones, no queda otra cosa sino juicio para nosotros. Entonces lo que le está pasando al pueblo de Israel puede estarnos pasando a nosotros también. Al olvidarnos de Dios, perdemos entonces nuestra dirección, perdemos nuestra identidad y perdemos nuestra misión. Si recuerda esos tres elementos bien importantes de nuestra perfil como cristianos. Si usted es una persona sin dirección, si no sabe hacia dónde va, no tiene propósito. ¿Ve? Y ese es uno de los problemas que mucha gente tiene. No sabe para dónde va. Y tenemos una dirección que puede ser general. Nuestra dirección es, estamos en esta tierra como peregrinos. Nuestro destino es el cielo, la vida eterna. Pero aquí en la tierra tenemos que tener una dirección también. Una dirección en la cual haga de mí mejor persona cada día. Y ser mejor persona tiene que ver con la misión que yo tengo. Sirvo a Dios sirviendo a otros. Mi identidad como cristiano determina mi misión también y determina mi dirección hacia dónde voy. El pueblo de Israel perdió dirección, perdió identidad y perdió su misión. Y eso es lo que nosotros tenemos que recordar y pensar en eso, ¿sí? Yo como individuo, como persona, hacer un examen, autoexamen sincero y pensar si en mi vida yo estoy sembrando vientos. Porque cuando siembro vientos traigo tempestades. Pero cuando siembro semilla pura, cuando siembro en buen suelo, voy a tener una buena cosecha. Y esa es la dirección, esa es mi misión y depende de mi identidad delante del Señor. Versículo 10 dice, pero aunque se les compre entre las naciones, hablando de esas simpatías, de esos amantes que estaba buscando el pueblo de Israel y Efraín, de allí volveré a reunirlos y comenzarán a retorcerse bajo la opresión de un rey poderoso. El rey de Siria, llamado, aquí lo tengo, el rey de Asiria, se me olvidó ahora el nombre, se me escapó el nombre ahora, creí que lo había escrito aquí en algún lado. Es el que iba a invadir al pueblo de Israel, y lo invadió y lo destruyó y lo aniquiló hasta su extremo. Y casi que el pueblo no se puede recuperar de eso. Sí. Si avanzamos, vemos acá en el versículo 8 dice, Efraín edificó muchos altares para expiar sus pecados, pero estos se han convertido en altares para pecar. Les estaba explicando hace un momento sobre eso. Y la construcción de esos altares en el norte expone de alguna manera la renuencia que tenía el pueblo de Israel a adorar el único altar que Dios había programado para ellos, como lo había dicho en Deuteronomio capítulo 12. Entonces, cuando hubo esa separación de reinos,
para que los del norte no vinieran al sur a adorar en Jerusalén especialmente. Entonces se hicieron altares en Samaria, y ese fue el principio de la idolatría que se manifestó dentro del pueblo. ¿Ok? Pero recordemos eso. Tengo aquí en mis notas, dice, en segundo lugar, la frase que comen la carne, más adelante dice allí, destaca el fracaso de Israel en obedecer las instrucciones de Dios con respecto al sacrificio. Dice en el versículo 13, me ofreció sacrificio y ofrendas y se han comido la carne, pero a mí no me agrada. Voy ahora a tomar en cuenta sus perversidades y castigaré sus pecados. En las instrucciones que Dios le había dado desde Deuteronomio al pueblo de Israel, les decía cuando hacían sacrificios de animales, qué partes debían quemar para Dios y qué partes podían comer para ellos. Pero parece de que el pueblo no estaba haciendo, ¿sí? A la gente se le permitía solo comer ciertas partes, pero aparentemente estaban consumiendo porciones que, de acuerdo a la tradición, solamente pertenecían al Señor. Entonces, a eso hace referencia el versículo 13. Y obviamente estos lugares que eran altares de adoración y altares de expiación de pecados, se convirtieron en altares de pecado, altares donde venían a cometer pecado. Entonces menciona también en el versículo 13, al final del versículo 13 dice, y castigaré sus pecados y tendrán que regresar a Egipto. Y esta es otra expresión allí importante que podemos considerar y analizar. No es necesariamente que el pueblo se va a regresar a Egipto físicamente, eso nunca sucedió, pero es la idea de que cuando el pueblo del Señor se olvida del Señor, vive bajo sus propios impulsos y direcciones, entonces vuelve a ser y a tener la condición que tenían en Egipto. Y la condición que tenían en Egipto era ser esclavos. Este pueblo de Dios se convierte en esclavos del pecado. Aunque aquí van a convertirse en esclavos de las naciones, especialmente de Siria, que iba a tomar el reino de Israel. Entonces volvían a esa condición de ser esclavos de su condición y también ser esclavos de pueblos ajenos. No era que iban a ir exactamente a Egipto, pero esta era la ilustración que estaba mostrando el profeta. El versículo 14 dice, Israel se olvidó de su hacedor y se edificó palacios. Judá multiplicó las ciudades amuralladas, pero yo lanzaré sobre ciudades y fortalezas un fuego que los consuma. Cuando este rey de Asiria, aquí lo tengo, Salmanasar, por eso no me acordaba, Salmanasar, cuando él invadió el pueblo de Israel y la nación de Israel en el año 722 a.C., después de sitiar la ciudad, el sitio duró 3 años, y eso fue terrible porque cortó todas las entradas de provisiones, la gente tenía que comer hasta ratas y fue una situación bien extrema. Dice, después incendió la ciudad, después de 3 años de estar sitiada la ciudad, la incendió. Entonces esta referencia que se hace aquí en el versículo 14 sobre el fuego que los consuma, fue literalmente lo que pasó, porque en gran medida la ciudad fue incendiada cuando fue conquistada por los asirios. Y en sentido figurado podemos pensar de que este fuego que los consume no solamente
los consumió físicamente, pero fue el final, el exterminio, el quemarse el pueblo de Israel desde el punto de vista político y geográfico, porque ya perdió su identidad, ¿sí? Fue a ser posesión de el pueblo invasor. Entonces, este fuego que los consumía, no solamente consumió los edificios y la ciudad en sí, pero simbólicamente también en esa invasión y en ese incendio, Israel perdió su identidad, su identidad como nación política y aún geográfica, como fuego que consume. Sí. Así de que obviamente este capítulo responde al título que le da la edición o la versión Reina Valera, reprensión de la idolatría por el pueblo de Israel, pero nos recuerda que esa idolatría nació de sembrar vientos y tuvieron que cosechar tempestades. Es la lección que podamos aprender. En el capítulo 8, en general en Oseas, nos anima a crecer en la piedad. Pablo captó la esencia de la piedad cuando escribió: sed pues imitadores de Dios como hijos amados, en Efesios 5:1 nos invita a eso, ser imitadores de Dios, cosa que no hizo el pueblo de Israel, pero que nos invita a nosotros a hacerla. Entonces, así como Dios llamó a Oseas a reflejar en su vida, en ese amor inagotable, inigualable y eterno de Dios, y haciéndole vivir la experiencia de casarse con esta mujer infiel, de alguna manera nos llama a nosotros también a dar testimonio de su palabra y carácter con nuestra manera de vivir. Ser imitadores de Dios como hijos amados. Y por otro lado, nos invita también a que nosotros invoquemos al Señor e imploremos, y yo creo que en este tiempo más que nunca, mis amados, que sean las manos de Dios y no nuestras manos, el voto de Dios y no tanto nuestro voto, o que Dios dirija nuestro voto para nombrar los líderes del gobierno civil, de las autoridades, también de los líderes de la iglesia, porque sufrimos también de tremendas situaciones de carencia de liderazgo, o líderes que caen, líderes que se olvidan de su propósito de buscar y ser imitadores de Dios. Así de que la lección del capítulo 8 nos invita a pensar y reflexionar en ese gran amor de Dios, en ese pacto precioso que hizo con nosotros, y en esa acción continua de tratar de alcanzarnos, de que vivamos de acuerdo a su voluntad, a sus propósitos, en la misión que el Señor nos da, en la identidad que el Señor nos da y en la dirección que el Señor nos da. Yo creo que es la lección más importante que podemos tomar aquí de Oseas, para que nosotros sembremos semilla que produzca. Las acciones del tiempo presente determinan los resultados y las vivencias del tiempo futuro. Y eso es lo que tenemos que pensar siempre. No importa qué edad tengamos, ¿sí? Quizá los jovencitos no están muy seguros de cuál es su dirección, pero no se olviden de la identidad, son pueblo de Dios. Los más adultos, somos pueblo de Dios, el Señor nos da dirección, el Señor nos da misión.
Y los mayores, aunque estemos más cerca del tiempo que el Señor nos llame, aunque eso siempre es relativo, no podemos perder la dirección que el Señor nos ha dado, y nuestras acciones, nuestros actos tienen que dirigirnos en la dirección de Dios. Como Pablo mismo decía, en todo lo que haya virtud alguna, en eso pensad. Y no solamente en eso pensar, sino en eso actuar, en esa dirección actuar. ¿Por qué? Porque eso refleja mi identidad y lo que yo haga es mi misión, en referencia a eso. Así de que el Señor nos bendiga en el estudio de su palabra, que este libro de Oseas nos siga inspirando para mirarlo nosotros en la perspectiva personal y al mismo tiempo crecer en el conocimiento de esta historia del pueblo de Israel y de cómo Dios se manifestó a este hombre, Oseas, y todavía tenemos varios capítulos para seguir estudiando y seguir aprendiendo cosas nuevas. Pero gracias a Dios por lo que nos ha dado. Otra vez, si hay preguntas, si hay comentarios, escríbalos allí en los comentarios del programa en YouTube, o envíeme mensaje de texto si hay dudas, si hay preguntas, y por favor hágalas. Recuerde que la peor pregunta es la que nunca se hace. Entonces, si hay necesidad de aclaración o si hay alguna otra necesidad, por favor no dejen de comunicarse conmigo. Que el Señor les bendiga en esta noche. Vamos a orar antes de despedirnos y con eso terminamos. Dios de la gloria, te damos gracias nuevamente, Señor, por la bendición que nos has dado de tu palabra, por la oportunidad de comunicarnos y conectarnos, y porque sabemos, Señor, que en la medida que dediquemos tiempo a estas cosas para el conocimiento tuyo, vamos a crecer también en la medida tuya. Ser imitadores tuyos, Señor. Permite que tu pueblo sea imitador tuyo. Danos el deseo y la voluntad para obedecerte, servirte y para caminar en tu dirección. En Cristo Jesús. Amén. Bendiciones, mis hermanos. Los espero el domingo a las 11 de la mañana. Bendiciones.